La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? De la obediencia. Y nos iniciamos con la obediencia porque dijimos que la obediencia es clave para escuchar o para recibir bendiciones de Dios. Y que hay una conexión especial entre, ¿verdad? A escuchar la voz de Dios y la obediencia. Porque si nosotros no vamos a obedecer, pues entonces sencillamente no tiene uso que Dios nos hable, ¿verdad? Porque si no vamos a obedecer, pues entonces no vamos a prosperar. Y cuando Dios nos dice algo, si nosotros sencillamente no actuamos y damos el paso, pues no el Señor no puede seguir hablándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me contesta eso? Además de que si no lo obedecemos, claro, no nos quiere hablar, pero si nosotros no damos el paso y no actuamos, ¿qué uso tiene que el Señor nos siga hablando en términos de cuánto nosotros prosperamos? ¿Qué ustedes creen? No tenemos la respuesta. Pues si tú no das el primer paso, no puedes llegar al segundo. ¿Para qué el Señor te va a seguir hablando si te falta la base? ¿Verdad? Yo no le puedo hablar a alguien de cómo discernir la voz de Dios cuando todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador. Esto es un ejemplo bien drástico, ¿verdad? Que no tiene sentido, pero es lo que quiero decir. Si nosotros no tomamos matemática 1, no podemos pasar matemática 2. Cuando el Señor nos da ¿cómo se llama? Nos dice que hagamos algo en específico, es porque nos quiere llevar a un punto, y si no llegamos a un punto, no vamos no vamos a poder llegar al segundo punto. Ahí se para todo. No podemos seguir edificando nuestro edificio si no tenemos las bases puestas. Recuerden que estamos construyendo un edificio, y sobre ese edificio, ¿verdad? Vamos construyendo en un orden. No es como que Dios se va a molestar con nosotros, ¿verdad? Se molesta porque no estamos obedeciendo, pero lo que pasa, además de que se molesta, lo que yo quiero tratar de comunicar es que no tiene uso que el Señor nos siga hablando, porque no podemos edificar si no tenemos los cimientos. No podemos seguir edificando en nuestro edificio espiritual, como nos habla Corintios, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? Es difícil entender la voz de Dios, y hoy vamos a ir viendo cómo el pueblo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es importante que nosotros lo conozcamos, porque el Antiguo Testamento es como Dios trata directamente con el pueblo. Y nosotros podemos vernos nuestras vidas reflejadas en ese pueblo, porque los errores que ellos cometieron son los mismos que nosotros cometimos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento llegamos a una dimensión diferente donde Jesús nos está enseñando una nueva manera de comunicarnos con Dios. Pero en el Antiguo Testamento está Dios directamente trabajando con el hombre. Y cuando Dios trabaja directamente con el hombre, nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios trabaja con nosotros. Vamos a tomar como base el Antiguo Testamento, ¿verdad?, para ver cómo Dios trabajaba con ese pueblo y cómo ese pueblo respondía a la voz de Dios. Entonces, estábamos diciendo que no vamos a hacer esto perfectamente desde un inicio, no vamos a reconocer la voz de Dios inicialmente, inmediatamente. No vamos a poder hacerlo a la perfección, porque esto es, estamos dando los primeros pasos, ¿verdad? Y cuando un bebé comienza a caminar, no sale caminando de un día para otro, ¿verdad? Primero gatea, después de unos pasitos, se cae, se vuelve y se para, y hasta que al final, a las 2 semanas o a las 3, sale caminando finalmente. Ese es el mismo proceso que nosotros vamos a pasar para discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en que hay un propósito en escuchar a Dios. Hay un propósito, y esto tiene que motivarte, porque hay gente que sencillamente no está interesada y sencillamente van a la iglesia por cumplir y recibir las bendiciones de Dios. Pues Dios te va a bendecir, pero hasta un punto. Tú vas a recibir bendición de Dios, real bendición, cuando tú aprendas a experimentar su presencia. Eso es maravilloso, ver que Dios te habla a ti y que tú sientes a Dios en tu vida.
Esa es la bendición más grande que tú puedas tener, fuera de que Dios te abra puertas y te dé cosas materiales, que tú te sientas guiado internamente por Dios, es algo fuera de este mundo, realmente fuera de este mundo, porque la gente normal no puede experimentar estas cosas. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder experimentarlo. Y hay gente que ignora eso, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí porque no queremos ignorar eso. Queremos sencillamente ser guiados por Él. No por lo que alguien nos dice, sino por lo que Él nos diga. Bien. Y fuimos a través de varios pasajes bíblicos y no voy a ir hacia eso, ¿verdad? Porque ya los exploramos. Vamos a ver otros nuevos. Y al final de la clase nos quedamos diciendo que tenemos que aprender a discernir su voz y actuar de inmediato, de inmediato. Y dijimos que Dios nos habla de formas diferentes. ¿Por qué debemos de reaccionar de inmediato? Hablamos de eso, ¿verdad? Debemos de reaccionar de inmediato porque si no, no vamos a seguir progresando en nuestra vida espiritual. Pero hay gente que lo pospone y hablamos de eso también, ¿verdad? Hay gente que lo pospone porque no le gusta lo que está escuchando y a veces cuestionamos si vino de Dios o no vino de Dios, si esa fue la voz de Dios, y yo me confundí y no damos el paso de inmediato. Y vamos a ver esto, ¿verdad? Más ahorita. Vamos a estar viendo esto, porque hay cosas que a veces nos parecen contradictorias y decimos, ¿será Dios o no será Dios? Pero Dios siempre no nos dice cosas buenas, ¿verdad? A nuestro entender, son buenas, pero no lucen buenas a nuestros ojos y por eso las cuestionamos. Y dijimos que Él siempre nos va a dar las cosas de una manera específica. Dios nos puede hablar de diferentes formas y a veces nos habla de diferentes formas en un día y no lo percibimos porque no nos da todo como si esto, en un bosquejo, ¿verdad? Nos dice tal cosa y tal cosa. A veces te dice una cosa aquí, la otra allá, como a veces en el culto nos habla de diferentes maneras, en la escuela bíblica dice una cosa, en el sermón dice otra, y tú tienes que, a veces no, parece que no tiene relación, pero tú tienes que saber hacer la conexión, porque Dios te está hablando y te lo está diciendo de una manera diferente, de un ángulo diferente. ¿Y por qué a veces estas cosas pasan? Porque a veces Charlie recibe lo que está en la escuela bíblica, pero tal vez Richard lo entendió mejor a través de la predicación. Todo el mundo no aprende de la misma manera y Dios está trayendo diferentes ángulos. Todo el mundo lo está escuchando. Tal vez yo no hice la conexión en la escuela bíblica, pero la hice en la predicación. Y hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad. Lo importante es que sepamos hacer la conexión entre una cosa y otra. Y para esa reflexión se requiere que nosotros meditemos en lo que está ocurriendo, meditemos en la palabra. Si yo me voy atrás a mi casa, yo digo, ok, ¿qué fue lo que el Señor me dijo hoy en el culto? ¿Qué fue lo que yo escuché? ¿Qué yo escuché en la escuela bíblica? ¿Qué yo escuché en el sermón? ¿Qué yo escuché el martes en el estudio bíblico? Y yo tengo que aprender, ¿verdad? Y no puede hablar algo que es general para todo el mundo, pero me puede hablar dentro de eso, algo específico a mi vida, que aplica a mi situación. Por eso dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que Él dijo. Y si tenemos dudas, pues vayamos atrás y ahí están los videos y usted escucha. De hecho, con los últimos videos están todos puestos sobre estudio bíblico. Bien. Y finalmente dijimos que el Señor nos da órdenes, pero no nos da explicaciones, ¿verdad? El Señor nos dice y nosotros hacemos. Él no nos explica por qué ni para qué, nos da una orden y es necesario hacerla. Pero también hablamos de que era necesario que nosotros estuviéramos en un proceso de transformación. Y dimos el ejemplo de una persona que no es convertida, no tiene a Jesucristo, leyendo la palabra, dice, yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. No la entiendo. Pues sí, ¿por qué no la entiende?
porque no está en ese proceso. Número uno, no tiene el Espíritu de Dios sobre su vida, ¿verdad? Que es lo que nosotros recibimos cuando venimos a Jesucristo. Pero número dos, una vez nosotros recibimos a Jesucristo y comenzamos a venir a la iglesia, se supone que nuestras mentes y nuestros corazones comiencen a ser transformados, ¿verdad? Si nos hemos bautizado, ese es el simbolismo del bautismo. Pero si nuestra mente aún no está transformada, si nosotros pensamos secularmente y nosotros no hemos hecho el trabajo de comenzar a transformar nuestros corazones, pues no vamos a entender a Dios, a pesar de que Dios nos hable una y otra vez, no vamos a poder discernir lo que Dios nos está diciendo. Es necesario que nosotros demos ese paso de comenzar a crecer espiritualmente para que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo, y lo que Dios nos está diciendo tiene que ser congruente con su palabra. ¿Cómo tú sabes que es de Dios? La palabra de Dios te da la respuesta. No te vayas a la calle a buscarla, búscala en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la guía. Dice que es lámpara a nuestros pies, es lámpara a nuestros pies. Bien, y también finalmente entonces dijimos que comenzamos el estudio al revés, ¿verdad? Hablando de la obediencia, pero lo comenzamos al revés porque queríamos sentar las bases de las expectativas nuestras. Si después decimos, yo hago todo eso que tú dices ahí, pero a mí no me funciona, bueno, entonces tenemos que mirar hacia adentro, ¿verdad? Porque hay algo mal en nuestra vida. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y tenemos que estar conscientes de que esto que está aquí es un vaso frágil y que tiene que ser transformado. Y del momento en que no esté transformado o que no esté buscando esa transformación, tú no vas a entender claramente lo que Dios te está diciendo. Tú tienes que darte a la tarea de trabajar contigo para que tu mente sea transformada conforme a la palabra y tú puedas comenzar a entender. Ese es el ejemplo de los discípulos, ¿verdad? Cuando estaban, ¿cómo se llama? Cuando estaban con Jesús en el camino a Maús, que no los reconocieron. No, estaba Jesús frente a ellos y ellos no sabían que Jesús era el que estaba hablando y caminando con ellos, ¿verdad? Porque las cosas espirituales se disciernen como espiritualmente, tú no las puedes discernir carnalmente, no ocurre. Bien, pues ahora vamos entonces a hablar de cómo nosotros sometemos esa voluntad a Dios y vamos a ver personajes bíblicos que sometieron su voluntad, ¿verdad?, a Dios y cómo esto debe funcionar. Vamos a comenzar con la figura de Jesús. Y para hacer esto, alguien que busque en Juan 5, el Evangelio de Juan 5, versículo 30. Versículo 30. Estamos en el Evangelio de Juan 5 y entonces buscamos el versículo 30. Yo creo que esto está en su bosquejo, el que tenga su bosquejo, ¿verdad? Es el mismo que usamos la otra vez. Yo le iba a añadir, pero tenemos suficiente material para hoy. Recibirán para la semana que viene posiblemente. Juan 5, versículo 30 dice que el que lo tenga, que lo pueda leer. Amén. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Amén. La instrucción decía que circulemos lo que no es, lo que no es, lo que él dice que él no es, y que subrayemos lo que él busca. Cuando leemos qué es lo que no es o lo que Jesús no hace. El que quiera lo puede. Él no puede hacer nada por sí mismo. Él no puede hacer nada por sí mismo. Exacto. Muy bien. Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? No busca su voluntad. No busca su voluntad. Si él no puede hacer nada por sí mismo, es porque ¿qué? Él depende del Padre. Porque él no busca su voluntad. Si él estuviera buscando su voluntad, él pudiera hacer algo por sí mismo.
porque él sabe lo que tiene que hacer, pero él no conoce la voluntad del Padre, de manera que él no puede hacer nada por sí mismo, porque él necesita entender la voluntad del Padre para hacer lo que el Padre quiere que él haga. Lo vimos la conexión entre una cosa y la otra, ¿verdad? Ok, so yo no puedo hacer nada por mí mismo porque yo no estoy buscando hacer mi voluntad. Y nosotros, ¿verdad? No debemos hacer nada por nosotros mismos en términos de que yo estoy hablando de tomar decisiones, ¿verdad? De tomar, ¿cómo diría? Resolver problemas en mi familia. No es que yo me siente a esperar que Dios baje del cielo, ¿verdad? Y me diga lo que yo tenga que hacer, pero yo voy a orar, yo voy a buscar consejo divino en la palabra, yo voy a buscar cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Antes de yo tomar una decisión trascendental en mi vida. Yo no puedo hacer nada por mí misma, porque yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios. Pero hay gente que no busca la voluntad de Dios y está haciendo, ¿verdad? Lo que hace una persona secular. Y nosotros tenemos que vivir buscando ese consejo, esa palabra que el Señor nos esté indicando. No ir al Señor cuando tenemos el problema, cuando tenemos dificultad. Y ahí es donde nosotros vamos y nos arrimamos al Señor y le decimos, Señor, resuelve, ayúdame a resolver esto. No, hay que ir a Dios todos los días y pedirle que dirija nuestras vidas, porque nosotros somos instrumentos de Él, somos parte de su ejército y Dios nos usa todos los días. Dios no está ahí solamente para resolvernos un problema, Dios está ahí para usarnos. Y si el Señor quiere hoy que tú le hables a una persona o que tú circunstancialmente te encuentres con alguien y puedas ser bendición para esa persona, tú tienes que orar para que el Señor te use, para que el Señor te dirija. Nos tenemos que poner en las manos de Dios. Y cuando esas cosas pasan y nosotros podemos serle testimonio, ¿verdad? Podemos decir, ese fue el Señor que me llevó. Ese fue el Señor que me dirigió. Now, después dice, yo juzgo según lo que oigo. Esto es lo que él hace, ¿verdad? Él oye de quién? Del Padre, ¿verdad? Lo que oigo. Y mi juicio es justo, ¿por qué? Porque yo no busco hacer mi voluntad, sino que hacer la voluntad del Padre. Y como el Padre es justo, lo que yo oigo es lo que viene del Padre y eso es lo que yo trato de hacer, la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios o estamos en este proceso y queremos escuchar la voluntad de Dios, tenemos que mirar la figura de Jesús, porque Jesús escucha la voz de Dios. ¿Pero por qué la escucha? Porque él no busca hacer ¿qué? Su voluntad, sino la de Dios. Y como Dios lo sabe, Dios le habla. Pero si nosotros estamos en el yo, ¿qué va a pasar? No va a llegar. Pastora. Porque no estamos interesados en hacer su voluntad. Y si no estamos interesados en hacer su voluntad, ¿para qué el Dios va a poner sus cosas en las manos nuestras? Sí, eso es echarlo al desperdicio. Tenemos que seguir el modelo de Jesús. Y yo sé que nosotros sabemos todo esto, pero es que a veces como que perdemos esto de perspectiva, ¿entienden? Tenemos que, sí, ¿cómo no? Yo quiero opinar que a veces hasta tomamos decisiones sin darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos haciendo la voluntad del Padre. Y después nosotros entendemos, Dios es tan misericordioso que a la larga nosotros entendemos por qué fue que nos hizo pasar por donde tuvimos que pasar, aunque a veces nos resistimos, pero siempre llega ese entendimiento. Nosotros, por ejemplo, yo siempre digo, él me tenía que sacar de Puerto Rico. Aunque mis planes eran no salir de ahí nunca, pero me tenía que mover. Y uno cuando mira dice, o un empleo, uno quería ese empleo y después uno se da cuenta por qué fue que no te dieron esa posición, por qué no te dieron ese ascenso, porque sus planes eran perfectos y a veces uno está recién convertido y uno no lo entiende,
pero después cuando uno va madurando en la fe, uno dice, ahora yo entiendo que no siempre uno tiene que estar espiritualmente acá arriba, pero llega un momento en que uno lo va a entender, sin uno saber que estaba tomando la decisión que era lo que él en realidad quería. Amén. Y en realidad no podemos decir que eso le pasa nada más que a los nuevos convertidos. Eso le pasa a los que están en Cristo por mucho tiempo, porque nosotros nos metemos en la mente lo que nosotros queremos. Y si no lo vemos de la manera que nosotros lo queremos, decimos, eso no es de Dios, porque no estamos buscando la voluntad del Padre, estamos buscando que la nuestra, y eso pasa continuamente, y es lamentable, ¿verdad? Que no nos demos cuenta. Toma tiempo en lo que la gente realiza y a veces hacen daño, ¿verdad? Porque el Señor está tratando de hacer algo y no se lo permitimos. Y hablamos en la clase pasada que a veces no nos damos cuenta que no le estamos haciendo daño solamente a nuestra persona, le estamos haciendo daño ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Porque este cuerpo se nutre de lo que cada uno de nosotros individualmente puede aportar. Y cuando no estamos aportando como el Señor quiere, le podemos hacer daño y retrasar, ¿verdad? La voluntad de Dios en medio de la iglesia, de lo que el Señor quiere para la iglesia. Bien, ¿alguien más que quiera decir algo al respecto? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que quieran decir? Ok, todo el mundo está calladito. Bien, de manera que, ya me tienen un relajo con esto, de manera que, bien, Jesús se sometió a la voluntad del Padre en todo cuanto hizo, en todo, ¿verdad? De manera que tenemos que tomar a Jesús como el modelo, como el modelo. Jesús es nuestro modelo. Y cuando decimos que es nuestro modelo, no es que Jesús es manso, esa es una imagen de Jesús como distorsionada. Yo no veo a ese Jesús en los evangelios, yo veo a Jesús de otra manera. Jesús es un hombre firme, es un hombre de voluntad propia. Él no se deja manipular por nadie. Él tiene conciencia clara de lo que él tiene que hacer y él sencillamente está bien conectado con el Padre y él tiene sus ojos en el Padre y nosotros tenemos que tener nuestros ojos en Jesús. Esto es como una secuencia, ¿verdad? Una secuencia. Bien. Cristo no ignora que él tiene su voluntad propia, no lo ignora, pero él está comprometido en hacer la voluntad de Dios y esto es lo que lo caracteriza a él, de manera que eso es lo que nos debe de caracterizar a nosotros, que nosotros querramos hacer la voluntad de Jesús y como él piensa es como nosotros debemos de pensar. A veces nosotros no queremos escuchar porque nosotros tenemos nuestro propio criterio y nosotros pensamos que estamos correctos, pero nosotros queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Pensando que nosotros estamos correctos. Pero nuestros planes no son los planes del Señor, no lo son. Y nosotros no podemos ayudar a Dios, nosotros tenemos que dejar que Dios haga lo que Él va a hacer. Y cuando la voluntad nuestra, ¿verdad? Es sometida, entonces recibimos bendición. Y alguien que me busque el Salmo 26:2. Salmo 26:2. Recibimos bendición, pero para nosotros saber que estamos en la voluntad de Él, tenemos que hacer un trabajo interno. Y la única forma de hacerlo es pidiéndole a Él que nos muestre, ¿verdad? Cuando nosotros estamos indecisos de qué es lo que debemos de hacer y que no sea nuestra voluntad la que estemos tratando de imponer, en el Salmo 26:2, ¿alguien lo tiene? Si no, yo lo leo. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Amén. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Bien. El Señor nos tiene que escudriñar y es la manera en que nosotros, ¿verdad? Queremos como cerciorarnos y luego que el Señor nos escudriñe, el Señor nos tiene que hablar.
porque si nos escudriña para decirnos, el Señor sabe, ¿verdad? Lo que hay ahí, lo que no sabemos no somos nosotros. Tenemos que tratar de entender la voz de Dios. Pero a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la voz de otros y nosotros no podemos vivir complaciendo personas. Nosotros no podemos vivir de lo que me dice mi amigo o mi fulano porque es mi familia. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros pensamos que es correcto delante de la presencia de Dios o lo que Dios sencillamente nos ha dicho. Ahora, Ha dicho. Perdón. Charlie, y a veces buscamos las personas que tengan el mismo pensamiento de uno para decir, ok, sí, ve que Dios me está hablando y no necesariamente es así, es que tú estás buscando dirección por otros lados en vez de buscar la dirección de Dios. Amén. Nosotros somos una buena familia. Este cuerpo, ¿verdad? Se ha hecho una gran familia, pero nosotros no podemos complacer a toda la familia. Nosotros tenemos que complacer lo que el Señor, hacer lo que el Señor dice. Y cuando todos hacemos lo que el Señor dice, estamos enfocados, por eso es que nos tenemos que corregir los unos a los otros. Cuando tú ves que tu hermano no está enfocado, ¿verdad? Tú tienes que, porque eso afecta ¿qué? El cuerpo, afecta el cuerpo. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la voz de Dios. Por la voz de Dios. Y no quiero entrar pero nosotros tenemos el problema en nuestro país, tenemos el problema del panismo y hay que decirlo. Eso es una realidad en nuestras vidas. El problema del panismo nos afecta porque yo no estoy aquí para complacer a mi pana, yo estoy aquí para obedecer a Dios, obedecer a Dios. Bien, ese es el Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y cuando nosotros hacemos esa oración, nosotros queremos tomar eso en serio, porque el Señor, si esa es una oración seria, dice, y pruébame. El Señor te va a escudriñar, ¿y cómo te lo va a mostrar? ¿A través de qué? ¿Cómo el Señor te va a escudriñar y te va a mostrar lo que Él encontró? Ustedes leyeron la segunda. A través de la prueba. Amén, a través de la prueba. Nos va a enseñar a través de la prueba. Nos vamos a dar cuenta en qué fallamos. Así es que te lo va a decir. Y esta oración nosotros la tenemos que tener muy clara. Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y el Señor dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Si queremos andar en la verdad, el Señor va a escudriñar nuestro corazón y nos va a probar para mostrarnos qué es lo que hay ahí. Por eso es que cuando pasamos por la prueba, nosotros tenemos que estar, y estábamos hablando de eso el otro día, tenemos que estar pendientes, ¿verdad? De qué fue lo que yo encontré en esa prueba. Que yo me tengo que examinar, porque eso es lo que Dios me está mostrando en esos momentos. Para eso es que nos hizo pasar por ahí. Dice, mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Y mi corazón. Y tú vas a ver lo que hay en tu corazón, porque cuando tú pasas por la prueba, tú ves si hay coraje, si tú ves si hay odio, tú ves si hay maldad. Eso sale en la prueba. Ahí es donde tus emociones florecen. Y florecen para que tú hagas algo con ella. Si tú no haces nada con ella, te quedaste igual. Te vas a quedar estancado y te vas a tener que pasar por otra prueba y te lo va a decir a través de qué? De posibles pruebas, ¿verdad? La próxima, y viene la próxima hasta que tú te canses. Y dice, oh, pero el Señor la tiene conmigo. No, no la tiene contigo, te está hablando. Pero tú no estás haciendo nada al respecto. Esta es la vida cristiana, así es que se vive. Y si nosotros solo tenemos nuestros oídos espirituales abiertos, nos vamos a quedar chiquitos, no vamos a crecer. Vamos a seguir siendo bebés espirituales. Para vivirla, tú tienes que tener tus oídos bien abiertos, bien abiertos. Bien. Pastora. Sí, Vilma. Dios le bendiga. Amén. Es interesante también que cuando
identifiquemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros, a través de esa prueba, ¿verdad? Como mencionó, Él te va a mostrar qué es lo que tienes ahí en ese corazón. Él te va a mostrar eso, pero también nosotros tenemos la disposición de darlo y de pedirle ayuda a que lo saque, porque a veces que nos gusta ese entorno, nos gusta estar ahí, o a veces lo tapamos porque o sea, estamos en nuestra propia prudencia y de que no, y tú sabes que eso es lo que te está estorbando, pero no lo quieres ceder. So, a mí me pasó, y yo le había comentado en la escuela bíblica a ellos, que yo jamás había experimentado y que necesitaba mansedumbre. Hasta que me tocó esa prueba, ahí el Señor me dejó ver de que no, tú necesitas pedirme, ¿verdad? Y rendir eso, tu carácter en la mansedumbre. Ok, las cosas no se pueden hacer siempre como tú deseas. Hay gente que no sigue las reglas, ¿verdad? Pero yo no puedo tomar esa batalla como que esto es lo que hay que hacer, sino que tengo que tener mansedumbre. Y él ahí me lo dejó saber y yo me di con eso y yo dije, espérate, pues Señor, aquí te la rindo, ayúdame a tener esa mansedumbre, porque si no, pues era una batalla mía. Entonces a veces no queremos dejar esas batallas. Amén. Amén. Y esa es la sabiduría de nosotros saber evaluar una prueba. Cuando el Señor nos muestra que nos falta mansedumbre, lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, para que tú me des mansedumbre, ¿qué yo tengo que hacer? Dar lo que tengo aquí. Me falta porque hasta que yo no saque esto que yo tengo aquí, este yo mío tiene que morir. Y yo tengo que rendir algo porque hemos dicho en repetidas veces que el Señor no pone vino nuevo en qué, en odres viejos. Algo tiene que salir de mí para que yo ¿cómo se llama? Obtenga esa mansedumbre, pero tiene que ser un acto voluntario. Y ahí es donde Vilma dijo, oh, yo me di cuenta, ok, ella inmediatamente dijo, Señor, yo te lo doy, te lo cedo. Pero hay gente que no, número uno, no se da cuenta, o número dos, que no quiere, porque es difícil, porque eso es parte de nuestra vida carnal y es difícil desprenderse de eso, ¿verdad? Es difícil manejar nuestras emociones, es difícil manejar el coraje. Y es como que tú no lo quieres, pero no te lo puedes quitar. Es como una controversia, ¿verdad? Tú no quieres esto, pero no quieres dárselo a nadie, no quieres echarlo fuera. Pues tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión entre mantenernos como estamos en nuestra carnalidad o recibir lo que viene de Dios. ¿Qué pesa más en tu vida? Y ahí es donde tú le muestras al Señor cuáles son tus prioridades, en dónde están tus prioridades. ¿Están en el reino o están en el mundo? Y esa es tu decisión. Tu decisión. Y como dice Vilma, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de inmediato, pero si nos damos cuenta un poquito después, pero hermano, usted tiene que tomar la decisión, porque eso es lo que el Señor te está mostrando a través de la prueba. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Carmen, yo creo que también hasta que Cristo venga, Dios nos va a seguir probando yo lo que digo es como en un amansaguapo, porque en la medida en que Dios sigue trabajando con nosotros en nuestro carácter y hablando del coraje específicamente, en la medida, la cosa es que nosotros no podemos engañar al Señor y tampoco engañarnos a nosotros, que sí aprendimos a manejar el coraje. Y yo lo digo por experiencia propia. Y en la medida en que uno va pasando corajes, uno va aprendiendo a manejarlo. Amén. Y uno va aprendiendo a aminorarlo.
porque el coraje va a estar ahí siempre. Ujú. Y como tú decías, en nuestra condición de ser humano, pero en la medida en que va pasando el tiempo, que uno va pasando diferentes corajes y a veces el Señor viene y te pone el mismo coraje disfrazado. Y entonces tú empiezas, porque es que te tienes que dar cuenta que todavía no estás lo suficientemente amansado en el coraje. Entonces, a la medida en que tú te vas a dar cuenta, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y eso va a ser así por el resto de nuestras vidas, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, uno se va dando cuenta realmente que Dios está trabajando con uno porque uno lo siente y dice, contra Señor, antes hubiese reaccionado de esta forma y ahora estoy reaccionando como que un poquito más bajito, como que le estoy bajando dos y le estoy bajando dos y le estoy bajando dos y le estoy bajando dos. Y esa es la forma de Dios obrar en nosotros para que cada día más nos parezcamos a Él. Que ese es el propósito de que cada día más nos parezcamos a Él y que, como hemos dicho en otras ocasiones, la gente vea. No que la gente sepa porque decimos, sino que la gente vea que son dos cosas diferentes. Así que lamentablemente Dios nos va a seguir pasando por situaciones difíciles, exámenes con las preguntas de diferentes formas, pero son las mismas porque tienes que obtener la misma respuesta para la gloria y honra de su nombre. Les bendiga. Amén. Pues son diferentes experiencias de coraje porque esto va bajando como por grados, ¿verdad? Tú no aprendes a guiar de un día para otro y tu coraje va como aminorando, ¿verdad? O disminuyendo, si queremos decirlo mejor, en la medida en que tú vayas pasando por la experiencia. Si con una clase de guiar tú no dominas el guía, pero si tú pasas una semana y tú guías todos los días, ya vas aprendiendo a coger las curvas, ¿verdad? Y todo esto es aprendizaje, es aprendizaje. Y vamos a seguir, como dice Toñito, pasando la prueba porque estamos en un vaso de barro, hermano. Estamos en un vaso, ¿verdad? Que imperfecto. Y no vamos a llegar a ser perfectos hasta que no estemos allá arriba con el Señor. Mientras nosotros estemos aquí, esas cosas van a surgir porque eso es parte de nuestra naturaleza carnal. Lo importante es que nosotros hayamos aprendido a qué, a dominarlo y estemos dando fruto. Y la Carmen que yo conocí hace 20 años no es la Carmen que yo conozco ahora, ¿verdad? Y estas cosas han ido pues disminuyendo y hay frutos, ¿verdad? En nuestras vidas. No podemos juzgar a la persona por la primera vez que lo vimos, porque cuando tú la ves varios años después, tú dices, esa mujer es una mujer de testimonio, ¿verdad? Porque yo he visto su ¿cómo se llama? Su caminar a través de su vida en Cristo y está dando frutos ahora. Ahora, tal vez a mí no me caía bien, pero en el principio, pero ahora yo digo, wow, esa mujer da fruto y uno tiene que, tal vez no va a ser mi mejor amiga, pero uno puede tomar de su ejemplo, ¿verdad? Del ejemplo de esa persona y seguir creciendo, porque si uno quiere avanzar en la fe. Bien, vamos a hablar de que la obediencia trae diferentes reacciones. Cuando nosotros hablamos de obediencia, ¿verdad? Y eso depende de cuáles han sido nuestras experiencias en nuestra niñez, a través de nuestra vida. Eso genera diferentes emociones en nosotros. Y cuando nosotros hablamos de obediencia, para mucha gente, eso es tabú. Rápidamente levantan sus líneas de defensa porque no les gusta la obediencia, no les gusta. ¿Qué emociones, verdad? Nosotros
tal vez podemos sentir cuando nos digan, tú te tienes que someter, esto tiene que ser así. Porque eso es lo que dice la palabra. Y así es que nosotros a veces se lo presentamos a la gente, pues eso es lo que dice la palabra. Y a veces se forman discusiones serias. Y la gente tal vez está entendiendo lo que dice la palabra, pero le está molestando el término. Porque sencillamente no han tenido buenas experiencias con esto y nosotros tenemos que entender y tratar de discernir porque esta persona está reaccionando a la palabra o está reaccionando a lo que yo, tal vez no está reaccionando a la palabra, sino a lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué reacciones, verdad? Se pueden generar en base a esa palabra. Vamos a ver, ¿cómo ustedes reaccionan a eso? Digo, porque ahora aprendimos que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, pero en un principio esto no era así. Cuando ustedes no estaban en Cristo, ¿verdad? O cuando llegaron a la iglesia y ustedes vieron que esto tenía que ser así, ¿cómo ustedes reaccionaban? O vamos a pensar en otras personas, ¿cómo reaccionan a esto? ¿Cómo ustedes han visto? Si no quieren hablar de ustedes, ¿cómo otras personas ustedes han visto que ha reaccionado a esta palabra de obediencia? ¿Qué diferentes reacciones o emociones esto puede traer a nuestra vida? Yo voy a hablar de la mía. Yo era rebelde. Yo era rebelde porque mi papá era bien fuerte con nosotras. Éramos 3 nenas y nos trataba bien fuerte. Mi abuelo era español y a él lo criaron con vara y fuete. Y así nos trataban a nosotros. Mi papá no nos daba, pero nos castigaba. Nos castigaba. Y cuando se castigaba a una, se castigaban a las 3. Aunque las demás no tuvieran culpa o no hubiesen hecho nada. Eran las 3. Y llegó un momento en que yo me rebelé. Y me rebelé mal. A mí me hablaban de obediencia y yo desaparecía del canto. Yo tenía mucho, ¿cómo se dice? Ira. Mucha ira, no quiero decir odio, era mucha ira, había mucha ira en mí. Y yo me iba pico a pico con cualquiera. Cuando me trataban de obligar a hacer algo, hasta ahí llegábamos. Yo no se lo aceptaba a nadie, al punto de que desaparecía y en mi casa me podían ver en un mes, hasta que a mí se me quitara, se me bajaran los niveles. Así era yo cuando joven. Y yo tengo que esconder eso porque todo el mundo en mi familia lo sabe. Y por eso le decían a mi esposo, no te cases con esa muchacha, que esa muchacha es iracunda. Te damos 6 meses. 6 meses te damos. Pastora, Diga usted. Este fin de semana yo tuve una experiencia que me sorprendió porque, pues, usted sabe que en la funeraria, en los velatorios, uno se encuentra con personas que hacen muchos años que uno no se encuentra. Y entre ellas había una amiga de la infancia, de mucha infancia. Y mi papá, aunque ese era su excuñado el que falleció, era mi tío, el hermano de mi mamá, él fue a la funeraria y mi papá me estaba hablando, ¿sabes? Y yo en realidad, yo hablaba muy feo de mi papá, porque mi papá se fue cuando yo tenía 1 año. Yo decía cosas como que yo nunca lo voy a cuidar, yo nunca lo voy a perdonar, muchas cosas, pero no de esta manera, lo decía con coraje, con palabras feas, honestamente con odio, honestamente. Entonces mi papá estaba al lado mío, y me estaba hablando, entonces me está diciendo, ¿sabes? Ajá, sí. No te oigo, Irma. Entonces, yo creo que fue que me cerraron el mío. Entonces, sí. Yo estaba hablando normal, entonces estaba esta amiga de la infancia y yo le veía la cara de ella, pero yo no había interpretado porque ella me estaba mirando de esa manera hasta que mi papá se va. Y ella me dice, Irma, pero ese es tu papá. Y yo le digo, sí, porque me dice,
pero tú tienes esa relación con tu papá. Y yo, pero es que en realidad hacía como más de 30 años que yo ya no la veía. Y yo digo, es que tú no sabes, mira, papi llegó después del huracán María, yo tengo relación con él, pero todo está chilling, él ya yo no tengo esos sentimientos por él. Y son de las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Porque el perdón es para uno, pero Él transforma y uno se da cuenta que uno cree que hay cosas que uno no puede cambiar, pero el Señor todo lo transforma. Así es, el Señor transforma a uno. Mírame a mí aquí. Y mi papá era amoroso, no estoy diciendo que él era un ogro, él era amoroso y todo el mundo decía que yo era su hija preferida. Pero cuando él disciplinaba, se le iba la mano. Y llegó yo llegué a tener mucho resentimiento con él, ¿verdad? Igual que Irma. Y yo reaccionaba a esa palabra. Y hay personas que nosotros tenemos que entender que hay personas que le da trabajo esto, yo lo estoy mencionando porque cuando somos nuevos convertidos, hay personas que sencillamente no hacen lo que tienen que hacer porque todavía están en ese proceso de aprender cómo someterse, porque es una palabra vudú para ella, no se puede, nosotros tenemos que dejar que la persona se tome su tiempo, se tome tu tiempo. El Señor es paciente, nosotros también tenemos que ser pacientes, porque eso puede despertar muchas emociones negativas en la persona, y el que ablanda ese corazón solamente es el Señor. Por eso el Señor viene a nosotros con mucho amor, y cuando yo me convertí, el Señor vino donde mí, y él me dio como un bautismo de amor tan grande y tan grande que yo vivía en las nubes. Pero así fue que el Señor me conquistó con ese bautismo de amor que puso sobre mí. Yo vivía en las nubes, y si no es por eso, él no comienza, ¿verdad?, a obrar en mi corazón, porque la palabra del hombre a mí no me llegaba. Él me llevó a través de ese bautismo de amor que puso sobre mi vida. Y así fue que yo comencé a caminar en obediencia. De otra manera, yo no hubiese podido. Yo vi a alguien que quería decir algo, si no seguimos. Carmen, yo, bueno, en mi pensamiento también estaba, y yo sé que muchas de las personas también que yo conozco y que he conocido que no son cristianos también piensan lo mismo. Cuando cuando estaba en los caminos del mundo, yo sabía que yo tenía que llegar en algún momento al Señor, pero yo decía, todavía no es el momento. Gracias a que no me pasó lo que le pasó a la amiga que usted le dijo, que no pasó la semana. Ajá. El Señor me guardó, pero es que el llegar a los caminos del Señor, para mí, en mi pensamiento decía, es cuestión de dejar cosas que ahora mismo yo digo que supuestamente dan felicidad a uno, y dejar muchas amistades y dejar muchas cosas para uno estar en la esclavitud de ser cristiano. Y es al revés. Cuando tú llegas a ser cristiano, tú dices, no, yo era esclavo allá afuera del pecado y ahora es que soy libre. Pero cuando uno no está en los caminos de Cristo, uno dice, yo tengo que dejar mi libertad para meterme a la esclavitud del cristianismo. Pero, y hay muchas personas que piensan eso, que tienen que dejar libertad allá, que lo hace feliz para meterse a la esclavitud del cristianismo. Pero al revés, cuando tú llegas a los caminos, a los pies de Jesús, tú dices, no, espérate, allá era en la esclavitud y yo estoy ahora libre. Libre del pecado, libre de las cosas malas que hay allá en el mundo. Seguro. Y eso yo pensaba, yo decía, en algún momento yo voy a llegar, pero es que todavía no es mi tiempo. Ajá. Gracias al Señor que no me pasó eso, que me trajo al tiempo que era de Él y que yo lo conocí a tiempo, que entonces Él ahora me cuida y me protege. Seguro, por eso yo me salí de la iglesia, ¿verdad? Porque yo fui criada en el evangelio, pero yo sabía lo que me esperaba. Y yo decía, no, yo soy libre, aquí yo hago lo que me da la gana, porque yo me voy a meter ahí a que me digan lo que yo tengo que hacer. Yo no voy para la iglesia. Y así es que uno lo ve cuando uno está en la carne, ¿verdad? Pero dice la palabra
que aquellos que deseen escuchar la voz recibirán la bendición. Y esa gente que piensa de esa manera, porque está en su carne, no lo ven de esa manera. Y el Salmo, le voy a leer el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa, ¿verdad? Que el Señor nos da en ese Salmo, que es mi preferido. Y esa es la palabra, ¿verdad? Que Dios me dio a mí. Y ciertamente Él me ha llevado a entender y me ha enseñado el camino en que yo debía andar. Y aquí estamos hoy. Yo escucho esa palabra y el Señor me bendijo. Pero muchos escuchan esa palabra y dicen, eso es pamplina, ¿verdad? No queremos escuchar. Pero llega el momento en que el Señor, ¿verdad? Unos toman más, otros toman menos, pero llegamos. Bien, yo quiero entonces pasar de ese tema a el tema de el tiempo para responder a la voz de Dios. El tiempo para responder a la voz de Dios. Y para estudiar ese tema, yo quiero comenzar con el ejemplo de Abraham. Y yo quiero ir a Génesis 12. Génesis 12. Y en Génesis 12 vamos a ver solamente 2 versículos. Porque yo quiero... Génesis 12. Dice, estos son los versículos cuando Dios llama a Abraham. Y dice, lo tenemos, hermano. ¿Sí? Génesis 12, 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y en el 3, en el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahora vamos a ir ahí a Génesis, pero nos vamos a ir al capítulo 22. 22. Y si alguien lo tiene y lo quiere leer, 22. Y vamos a ver los versículos. Vamos a leer del versículo 1 hasta que yo le diga. ¿Quién quiere leer? Ok, dale, Richard. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo,
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Okay. Sí, está bien. Ok, hermano, aquí tenemos el ejemplo de este hombre. Dios le habla en 2 ocasiones. En la primera ocasión, Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió sus bártulos y emprendió camino. ¿Le cuestionó a Dios? No, no le cuestionó. Dejó todo lo que tenía allí, cogió toda su familia y dejó la tierra y se fue y llegó al otro lado. Dice que llegó a Canaán, llegó. Luego Dios le promete un hijo, ¿verdad? Nosotros sabemos esa historia y sabemos que la esposa de Abraham era estéril, pero Dios le promete que la promesa de Génesis 1:2 es de los primeros 2 capítulos es que Dios iba a hacer de él una gran nación. Una gran nación. Y Abraham, una gran nación, y no me has dado prole, no me has dado hijo. ¿De dónde va a salir la gran nación? Y sabemos que Sara quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Pero esa no era la manera en que él iba a formar la gran nación. Finalmente le da un hijo. Y ahora que le da un hijo, Dios le dice: toma a tu hijo. Estas son las instrucciones que le está dando. Tu único hijo, también se lo especifica, el único que tienes, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que se levantó muy de mañana, bien de mañana, y se fue con su asno y sus 2 siervos y fue y llegó al monte, y aún allá en el monte el nene le dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y que Abraham le dijo: el Señor proveerá. El Señor proveerá. Las instrucciones fueron unas y la respuesta fue inmediata. Inmediata. ¿Qué se arriesgaba Abraham? Vamos a pensarlo en el tiempo de nosotros. Si el Señor nos promete darnos que de nosotros va a salir una nación y yo soy estéril y me da un hijo, que es un milagro que viene del cielo, porque sabemos que es milagroso, ¿verdad? Y entonces me dice que mate a mi hijo. Voy yo a pensar que eso viene de parte de Dios. Estábamos hablando la otra vez. Para nada. Estábamos hablando en la clase pasada que había veces que pensábamos que el Señor se contradecía. Y yo le dije: vamos a ver, ¿verdad? Un ejemplo bíblico donde pensamos que el Señor se está contradiciendo. Primero le promete la nación y le promete todo lo que le promete y después le da el hijo, entonces se lo
le dice que lo vaya y lo mate, lo sacrifique. Esto no tiene ninguna explicación. Yo creo que yo me hubiese quedado sentada pensando si yo había oído la voz de Dios o yo no la había escuchado. Y pidiendo confirmación. Ajá. Y pedirle confirmación a Dios, ¿verdad? Porque Abraham no solamente estaba perdiendo un hijo, estaba toda la promesa que Dios le había dado, se estaba yendo por la bola, ¿verdad? Era un desperdicio. Y después, piénsalo bien, me dijo que me viniera a tierra de Canaán y yo anduve todo esto, yo he llegado aquí para ver el cumplimiento de la promesa y ahora me dice que mate al único hijo que yo tengo. Pero Además de eso, pastora, Abraham fue en un momento desobediente porque Agar le ofrece, Sara le ofrece a la sierva, yeah, pero eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. exacto. Él dijo que iba a tener un hijo y todos entendemos, porque no quiero tocar de oídos, perdón, que era de Sara. Y hay algo bien curioso porque Abraham no le dijo, Señor, la mujer que me diste, por eso fue que o sea, Abraham no reaccionó de esa forma y la Biblia no registra si él dijo, diache, Señor, metí las patas, porque por aquí no era. Pero dentro de la humildad que refleja la escritura que tiene Abraham, Abraham mató 2 veces a su hijo, a su hijo, porque al él dejar ir a Ismael, él lo mató porque él lo dejó irse. Claro está, ya estaba Isaac, pero yo mirando el dolor de un padre, tener que soltar a su hijo a expensas de lo que fuera a pasar, tiene que haber sido bien fuerte para Abraham. Y entonces ahora que ya está todo cuadrado, como quien dice, ahora sí que vamos por ahí rumbo a esa gran nación que él va a ser de mi hijo. Ahora te tengo que dar mi hijo otra vez. Porque Dios le dijo a él, despide a Ismael, y a él dijo, pues estamos cuadrados. Pero ahora te tengo que dar el hijo, que es lo único que me queda, que es mi único hijo, porque Dios le dijo que le iba a dar un solo hijo, tenerlo que sacrificar a ti. ¿Sabes? Son cosas que uno dice, wow, ¿sabes? Y ver la reacción de él, ¿sabes? Te pregunta, ¿qué corría por la sangre de este hombre? Y además de eso, esa relación que él tenía con Dios era definitivamente algo. Muy Por eso es que especial. le dicen el hombre de la fe, sí, porque es que hay que tener verdaderamente unas simientes. Ahí no está Jesucristo, ahí es simiente de tú con Dios para poder hacer lo que él hizo, que fue entregar a su hijo. Dios bendiga. Amén. Ciertamente, y a él le dio trabajo entregarle a Ismael. Le dio trabajo. Pero lo que más, al menos a mí en lo personal, me llama la atención es que él conocía muy bien la voz de Dios y no titubeó en decir no porque sabía que era Dios pidiéndose. Amén. No estuvo tal vez como algunos de nosotros que vamos a titubear probablemente porque por eso es esta clase, porque no sabemos muchas veces escuchar la voz de Dios o reconocer la voz de Dios. Y lo que veo todo este tiempo en Abraham es que él conoce muy bien la voz de Dios y tiene una relación muy personal con el Todopoderoso y aplica lo que hablamos la clase pasada, la obediencia
más allá de lo que le pudo o no le pudo haber prometido Dios anteriormente, pero como usted dijo, hay veces uno no se da cuenta cuáles son los planes de Dios y los propósitos de Dios, pero todos nos llevan al mismo lugar donde Él quiere tenernos. Amén, de David. De manera que no importa lo que Dios nos pida, cuando nosotros sabemos que Dios nos está pidiendo algo, aunque nos parezca, ¿verdad? Esto es lo que sacamos de estas porciones que hemos leído. Aunque nos parezca insólito, aunque nos parezca paradójico, aunque nos parezca que no nos hace sentido, nosotros no tenemos la película completa, no lo vemos, no sabemos para qué Dios quiere esto. Es menester que obedezcamos y lo hagamos, porque en el futuro vamos a ver para qué fue esto, por qué, quién era que hablaba de esto al principio, Irma. No, podemos ver luego. Si el Señor no me llega a hacer pasar por esta experiencia, yo no hubiese entendido, ¿verdad? Lo que me está pasando ahora. Y nosotros tenemos que dar el paso y obedecer, pero nos retractamos y atrasamos las cosas. ¿Qué nos dice este pasaje de Abraham? Número 1. Como dice David y Toñito, su postura interna de obediencia a Dios. Fue obediente a Dios todo el tiempo. Evidentemente, él conocía bien la voz de Dios, ¿verdad? Su capacidad de hacer ajustes inmediatos. A veces Dios nos dice algo y nosotros decimos, mañana no puedo, tengo tal y tal y tal y tal cosa, y pensamos, ¿cuándo voy a hacer eso? Y hacemos planes y se quedan en planes, porque dejemos pasar 1 y otro y 3 días y 4 y nunca ocurre. Yo no sé a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero este hombre se levantó el otro día y dijo, lo voy a hacer. Y él hizo sus planes, él caminó, él anduvo por todo ese camino y él lo hizo. Y su falta de preocupación por el conflicto de opiniones, por el conflicto de ¿será esto? ¿No es? Me hizo esta promesa y ahora me la quita, ¿verdad? Él sencillamente no se sentó a darle cabeza a esto. Él dijo, el Señor dijo esto y yo lo voy a hacer. Él no se cuestionó en ningún momento todo lo que nosotros nos estamos cuestionando en esta hora. Cuando Dios nos pide hacer algo que no nos agrada, comenzamos a posponerlo, como habíamos dicho, y a veces llega el momento en que dudamos si esa sería la voz de Dios y buscamos confirmación tras confirmación. ¿Y qué pasa con eso? Al Señor no le agrada. El Señor quiere que nosotros, por eso Abraham está ahí y por eso Moisés está ahí. Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra, ¿verdad? Cuando era fue un hombre que mató a un judío porque perdió la paciencia y vio un acto injusto. Y después corrió los pastores del pozo porque estaban molestando a las muchachas. Era un tipo violento, pero llegó a ser el hombre más manso de la tierra. La pregunta en esta noche es, ¿cómo tú contestas cuando Dios te pide algo? Y tú tienes que reflexionar en eso y llevártelo contigo. ¿Y cuál es la razón por la que tú atrasas lo que debes hacer? Porque si tú lo atrasas y tú no haces lo que hizo Abraham, pues tú tienes que reflexionar en esto, porque el atraso a la obediencia es desobediencia. Y tú estarás en desobediencia hasta que tú decidas obedecer lo que Dios te dijo. Es desobediencia porque no lo has hecho. No es desobediencia si tú lo haces. Pero si Dios te dice algo y tú no lo has hecho, estás en desobediencia. Es como cuando usted le dice algo a su hijo y su hijo no lo hace. No seas desobediente y seguimos diciéndole no seas desobediente. Es desobediencia. Y el enemigo te lleva a esa desobediencia o al atraso de la obediencia. Te va a llevar y lo va a utilizar. Le estás abriendo la puerta al enemigo. Tu trabajo es obedecer. Eso es una alabanza, ¿verdad? Pastora, y que la desobediencia es pecado. Exacto. Ahí vemos la desobediencia, pero realmente la desobediencia es pecado, porque eso fue lo que trajo el que nosotros no estuviéramos ya en el huerto del Edén.
Entonces, la desobediencia es algo más que desobediencia. Pecamos cuando desobedecemos al Señor. Amén. Estamos en pecado. Y a mí, hay veces, yo he tenido ocasiones en que yo he dejado de escuchar la voz de Dios y yo me paro y reflexiono y yo digo, Señor, yo no te estoy escuchando. A mí eso me preocupa. Yo no te estoy escuchando. ¿Qué es lo que me pasa? Y yo me quedo meditando en estas cosas y el Señor me dice, no hiciste tal cosa. No hiciste tal cosa. Y porque no la hice de inmediato, hermano, se me olvidó hacerla, ¿me entiende? A veces, cuando no hacemos las cosas, uno tiene tantas cosas que hacer, no es con alevosía y premeditación que tú dejaste de hacerlo, tal vez. Hay gente que sencillamente no le gustó lo que escuchó y no lo pusieron en su agenda, pero a veces cuando lo escuchamos y no lo hacemos de inmediato, se nos olvida. Y cuando yo dejo de escuchar esa voz, yo realmente me preocupo y me paro y digo, espérate, yo tengo ¿qué es lo que me está pasando? Porque no es que no estoy escuchando la voz de Dios, es que no estoy escuchando no estoy sintiendo su presencia, no estoy sintiendo lo que yo siempre siento. Eso me preocupa grandemente porque a mí me gusta caminar de mano con el Señor. Yo no voy a caminar sola. Entonces, el Señor me habla. Yo le pregunto y Él me dice. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que preocuparse por establecer esa relación que hemos hablado. Si no la tiene, tan pronto usted comience a caminar y usted deje de sentir esos ríos de agua de vida y usted comience a dejar de sentir la voz de Dios, si todavía, ¿verdad? Si ya la discierne porque está aprendiendo a entender cuando Dios le habla, usted tiene que pararse y decir, Señor, no me estás hablando, ¿qué es lo que está pasando? Aquí pasa algo. Y el Señor le va a decir. Y usted vaya rapidito, póngalo en su agenda y haga lo que hizo Abraham. Porque usted está caminando en desobediencia. Y yo sé que es tarde, son las 8:20, pero estoy aquí, quiero terminar este tema, porque la próxima vez vamos para el próximo tema del Espíritu Santo. Y quiero terminar este tema con esto. La obediencia trae beneficios visibles, pero trae espirituales y eternos. ¿Okay? Y los mayores no son los visibles, hermano, son los espirituales y los eternos. No hay nada como sentir la guianza y la protección divina, la presencia de Dios en tu vida. Ese es el gozo más grande que usted pueda tener. Y cuando nosotros recibimos la voz de Dios y el Señor nos dice algo y no lo queremos hacer o no nos gusta, si usted se prepara espiritualmente para hacerlo, su peso se hace liviano. Se hace liviano. Lo capacita a usted para usted ir a hacerlo. No lo haga en la carne. Entra en la onda del espíritu y vaya y haga lo que tiene que hacer en obediencia, aunque no le guste. Porque la palabra dice, y con esto vamos a terminar, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que yo le quiero preguntar en esta noche es ¿qué significa la cruz? Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el espíritu las cosas se hacen más llevaderas. Pero ¿qué significa la cruz en este pasaje? Tome su cruz y sígame. Lo difícil de las cosas, pastora, lo difícil de obedecer, lo difícil de cambiar el rumbo en el cual nosotros íbamos y por obedecer al Señor, cambiarlo. Yo creo que eso es la cruz. Darle al Señor lo que nos está pidiendo a pesar de mí. Okay. Matar ese yo que nosotros tenemos ahí, que está todo el tiempo ahí, ladrándonos. No, eso no es así. Haz lo que tú quieres hacer, no hagas lo que el Señor te dice, porque es difícil. Que inclusive se nos hace más fácil obedecer las cosas que Dios nos pide, que son fáciles,
que las que son difíciles. Porque cuando es algo que a mí me gusta, pues Señor, yo obedezco, chilling. Pero cuando no es así, como en este caso, fue el caso de Abraham, nos cuesta, por eso es que lo postergamos, por eso es que lo ponemos como agenda y hacemos, no sé si era el Chavo o el Chapulín, que decía, sí lo hago, sí lo hago. Eso es la cruz, poder hacer, coger las cosas que Dios nos dice que son las difíciles y ejecutarlas. Ok. So, él dice, escoger las cosas que son difíciles y ejecutarlas, aunque a nosotros no nos guste. Y eso es, en otras palabras, ¿verdad? La cruz es símbolo de la muerte, ¿cierto? Porque Jesús tuvo que llevar su cruz para morir, para negarse a sí mismo. La cruz nuestra es símbolo de nuestra muerte. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al yo para poder hacer la voluntad del Padre. Para dejar que Dios sea, ¿verdad?, el que nos lleve en el camino. Eso es lo que significa la cruz. Como dice Toñito, es morir a este yo. Y cuando nosotros morimos al yo, es fácil poder llevar a cabo lo que Dios nos pide. Porque lo hacemos en el espíritu. Tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Pero no hay lucha cuando nosotros cargamos la cruz y dejamos de ser nosotros para, ¿verdad? Dejar que nuestro espíritu nos guíe, que el Señor nos guíe. So, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que tienes que hacer? ¿Estás dispuesto a matar a Isaac? ¿Estás dispuesto a dejar tu familia? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo? ¿Estás dispuesto a perder tu yo para poder obedecer a Dios? Porque eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. Eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. Y para poder nosotros tomar nuestra cruz, si nos vamos, ¿verdad? Tenemos que, y eso lo vamos a ver la próxima vez, tenemos que ir a investirnos de ese poder espiritual, de esa naturaleza divina, ¿verdad? De las que nosotros somos partícipes para poder llegar a obedecer. Porque en nuestra carne a veces no podemos hacerlo. Pero cuando nosotros queremos, lo podemos hacer porque Dios nos ha dado las herramientas para destruir esas fortalezas internas que nosotros tenemos en nuestro yo. Así es que hasta aquí llegamos. Nosotros vamos a hablar del espíritu la próxima vez. Es la segunda parte de su bosquejo. Yo posiblemente añada algo más. Yo les dejo saber a través del WhatsApp de la iglesia. Si quieren, ¿verdad?, tener acceso al bosquejo, lo voy a mandar por email. Si lo hago, si tengo que añadirle, le voy a añadir, pero lo vamos a seguir añadiendo. Bueno, pues nos vamos a despedir en oración en esta noche. Gracias por estar hasta tan tarde, pero quería terminar esa parte. Le voy a pedir a Migdalia que nos lleve en oración, que nos despide en oración. Nos despide Migdalia. Sí.